la primera clase habíamos recorrido, como les digo, aspectos fundamentales que tienen que ver con los principios, cuál es el contenido de la doctrina social de la Iglesia, cuál es su origen, cuál es el concepto que tiene. Habíamos recorrido también los conceptos de persona humana, conceptos de sociedad, los principios del orden social, los principios rectores del orden social de acuerdo a la doctrina cristiana. No sé si lo recuerdan, todavía no les voy a tomar examen, pero bueno, habíamos hablado del principio de subsidiariedad, el principio de solidaridad, los principios rectores de la doctrina social. Vamos a ver más adelante el principio de participación y, por supuesto, el principio del bien común, que es el que orienta, digamos, que debería orientar todas las políticas y las gestiones de nuestros dirigentes. En esta oportunidad, y para entrar ya en temáticas, como les digo, más específicas, vamos a comenzar con el tratamiento de la cuestión de la propiedad privada. Vaya tema. La propiedad privada en nuestros días está siendo un tema de mucho debate desde el punto de vista ideológico, ¿no? La defensa de la propiedad privada, los ataques a la propiedad privada. ¿Qué dice la doctrina cristiana sobre la propiedad privada? Bueno, la propiedad privada es un derecho natural de la persona, cuyo respeto y protección es fundamental para la paz y para la prosperidad sociales. En efecto, si el hombre es, como habíamos dicho, un ser racional, libre y responsable, la primera proyección en el campo de los bienes económicos es la propiedad privada y personal sobre esos bienes, la relación que tiene el hombre con esos bienes que le permiten alcanzar su plenitud. Sin embargo, este derecho natural de la propiedad privada que la doctrina cristiana reconoce no está considerado un derecho primario, sino un derecho secundario. Un derecho secundario o precisamente un derecho derivado. Es decir, pese al carácter de atributo fundamental de la persona, sin embargo, está al servicio de un bien superior que es el de la conservación de la existencia de la persona. Porque antes que el derecho a poseer está el derecho a usar de los bienes. Y esto nos lleva a esta disquisición que la doctrina cristiana realiza, una distinción muy importante que tenemos que tener en cuenta. La diferencia entre el dominio y el uso de los bienes. Una cosa es tener las cosas como propias y otra cosa es usar de las cosas. Esos son dos derechos, pero ¿cuál de esos dos derechos está por encima del otro? Una idea equivocada puede suponer que es más eminente, más importante el derecho de dominio que el derecho de uso, pero la doctrina cristiana sostiene lo contrario. El derecho a usar de los bienes que nos rodean para atender a las necesidades propias de la persona es en realidad superior al derecho de dominio, al derecho de poseer. ¿Por qué? Porque el derecho de usar hace a la conservación de la vida. Es el derecho que todo hombre tiene a la libre disposición de los bienes necesarios para poder subsistir, porque el hombre puede vivir a lo mejor sin tener como propio algo, pero no puede vivir si no utiliza y consume bienes materiales. Eso hace a su conservación y por eso es que desde el punto de vista ontológico es superior, es más importante, es más urgente el derecho a usar de los bienes que el derecho a tener, el derecho a poseer o el dominio. Sin que le reconozcamos al hombre el derecho a usar de los bienes materiales, la vida sería una mera ficción, porque el hombre no podría disponer
efectivamente de los bienes básicos indispensables. Ahora, este derecho natural a la libre disposición de los bienes, como decimos, es anterior al derecho de propiedad privada. Es decir, que el derecho de propiedad privada que la Iglesia y la doctrina cristiana también le asignan un rol importante como principio, como derecho natural, es en realidad un medio para el otro derecho, que es el derecho a usar. Porque la manera en la que naturalmente una persona puede usar de los bienes de la naturaleza, de los bienes que produce y de los bienes que producimos todos, la manera natural de hacerlo es a través del derecho de la propiedad, que se asigna de diversas maneras, a través del trabajo, a través de la apropiación legítima, a través de las herencias, es decir, hay una enorme cantidad de maneras por las cuales se accede a la propiedad privada. Pero todos esos mecanismos no son sino medios para que el hombre pueda después usar esos bienes. Esta reflexión que hacemos pone de manifiesto el grave error liberal según el cual la propiedad, el derecho de propiedad, no admite limitación alguna. Los liberales dicen el derecho de propiedad es absoluto, es irrestricto y no admite ningún tipo de menoscabo, porque el menoscabo lo termina neutralizando. La Iglesia no considera lo mismo, nuestra doctrina establece que, vuelvo a decir, no es un derecho absoluto. Ya vamos a ver en el siguiente parágrafo por qué no es un derecho absoluto. Mater et Magistra, una encíclica fundamental de la doctrina social de la Iglesia, dice con estas palabras: el derecho de todo hombre a usar de los bienes materiales para su decoroso sustento tiene que ser estimado como superior a cualquier otro derecho de contenido económico y por consiguiente superior también al derecho de propiedad privada. Esto no lo dijo Bergoglio, no lo dijo nuestro Papa actual, lo dijo Juan XXIII en Mater et Magistra, y es una consecuencia de toda la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia anterior y posterior en perfecta concordancia y en perfecta consonancia. Es decir, es una enseñanza bimilenaria. Esto llega, una de las consecuencias de que el derecho a usar de los bienes sea superior ontológicamente al derecho a poseer los bienes. Una de las consecuencias tiene que ver con, por ejemplo, supuestos que por supuesto pueden darse y que de hecho lamentablemente se dan en la realidad, que son las situaciones extremas de pobreza. Cuando nosotros nos encontramos ante situaciones extremas de pobreza, el magisterio de la Iglesia, siguiendo la doctrina y la tradición cristiana, llega a afirmar que quien se encuentra en necesidad extrema tiene derecho a procurarse lo necesario tomándolo de la riqueza de los demás. Esto, dicho en un foro liberal, sería causante de expulsión automática. Sin embargo, es lo que dice y enseña nuestra doctrina. Perdón, no es algo que no estoy entendiendo. O sea que la doctrina social de la Iglesia dice que está bien ocupar un bien. Déjeme concluir con esta parte y después vamos a abrir un espacio para las preguntas, pero ahora termino el concepto para iluminarte en ese sentido. Reitero lo que establece la doctrina. Quien se encuentra en situación de necesidad extrema tiene derecho a procurarse lo necesario tomándolo de la riqueza de los demás. En este caso, tomar lo ajeno no sería un robo, porque el derecho de propiedad cedería al superior derecho a la vida que requiere el uso común de los bienes. Pero se debería probar que la situación es realmente de necesidad extrema. En esas palabras hay que hacer énfasis, porque si no, obviamente se habilitaría una verdadera anarquía social donde se pasaría por encima de los derechos de todos y se convertiría en una situación de desorden social.
Por eso es que hago esta aclaración frente a tu duda, que después lo vamos, por supuesto, a desarrollar un poco más, porque es un punto conflictivo. Y es un punto de choque, donde muchos dicen, no, lo que es mío es mío. Pero el derecho de una persona en una situación de necesidad extrema es más importante que el derecho a poseer que tiene una persona que a lo mejor tiene sus necesidades cubiertas. Ya lo vamos a desarrollar más adelante porque sé que yo sabía que este tema iba a traer obviamente dudas y por supuesto cuestionamientos, porque es lógico, para eso estamos, o sea, no estamos para conciliar, digamos, o coincidir con todos, sino justamente para acertar nuestra posición. El liberalismo tuvo un acierto, que es insistir en la necesidad de que no hay que trabar la iniciativa privada, porque si no hay iniciativa privada no hay producción abundante de bienes económicos. Es necesaria la iniciativa privada para eso. Los socialistas, por otro lado, reivindicaron otra verdad parcial. Dijeron los socialistas que el uso de los bienes tiene que ordenarse a las necesidades sociales. El error de ambos planteos, del liberalismo y del socialismo, en ese sentido, no es por esas cosas que son ciertas, sino porque piensan que esas son dos ideas contradictorias, cuando no lo son, sino que son ideas complementarias. Es necesaria la iniciativa privada y es necesario que se ordenen el uso de los bienes a las necesidades sociales. Ahora, siendo la propiedad un derecho derivado, el ejercicio efectivo ha de ordenarse no solo a la satisfacción de las necesidades individuales, sino también al bien común de la sociedad política. Es decir, los bienes de los particulares deben contribuir a solventar todas aquellas actividades y servicios de utilidad común que son indispensables a la buena marcha de la sociedad. Y un ejemplo de la aplicación de esto que estoy diciendo es el régimen impositivo. ¿Para qué están los impuestos? ¿Está bien que el Estado cobre impuestos o está mal que el Estado cobre impuestos? Gran pregunta que hoy se está poniendo justamente en duda. La doctrina cristiana es muy clara. Los impuestos son legítimos. Lo que no es legítimo es que ese impuesto sea excesivo, confiscatorio, que termine denigrando e impidiendo la iniciativa privada. Pero el impuesto desde el punto de vista conceptual no solamente es legítimo, sino que es absolutamente imprescindible que cada uno de nosotros aporte al Estado una parte para que eso que se aporta sea en beneficio y se use en beneficio de toda la sociedad. Por supuesto que eso no habilita a hacer un mal uso de los dineros recaudados, como pasa normalmente o muchas veces en la política, donde el dinero de los impuestos no se usa adecuadamente, no se usa en beneficio de la sociedad, sino a veces en beneficio propio de los políticos o para favorecer determinados privilegios. Pero eso no quiere decir que el impuesto de por sí sea algo ilegítimo. El impuesto no es un robo. Ahora, la función social de la propiedad no se agota allí en pagar los impuestos. La rentabilidad de los bienes, en especial los bienes de producción, tiene que ordenarse a proporcionar a todas las familias y sectores sociales un nivel de vida adecuado y una seguridad contra los riesgos vitales. O sea, cuando la sociedad produce bienes, esos bienes deben ser necesarios para que esos mismos ciudadanos tengan un nivel de vida adecuado. ¿Y esto qué requiere? Requiere que exista una justa distribución de los ingresos. Justa distribución de los ingresos. ¿Y quién es el que define cómo es de justa esa distribución de los ingresos? Tiene que ser ejercido por la autoridad política. Y ahí entramos en un concepto todavía más medular, más central de la doctrina, que es la necesidad de que tengamos una autoridad política y de que el Estado es la mejor de todas las formas de autoridad política que podría tener la sociedad. Eso, por supuesto, se lo voy a dejar al doctor Meneghini, que va a hablar del tema de la doctrina política, pero les voy adelantando
que el Estado tiene aquí un rol fundamental. Por eso, Juan Pablo II, en el discurso inaugural de la Conferencia Episcopal de Puebla de 1979, afirmó que sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social. Sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social. Hoy más que nunca existe la necesidad y la posibilidad de difundir la propiedad, de hacer que esa riqueza que genera la sociedad se contagie, se distribuya adecuadamente en toda la sociedad. ¿Por qué? Porque hoy el hombre tiene un mayor dominio de los recursos naturales, siempre y cuando aplique una adecuada política económica y social. El acceso a la propiedad privada, los bienes de los siguientes bienes, por ejemplo, los bienes de consumo duradero, la vivienda, la pequeña propiedad privada, la pequeña propiedad agraria, el utillaje necesario para la empresa artesana, para la empresa agrícola familiar, las acciones de empresas grandes o medianas. Todo esto ya se está practicando con pleno éxito en algunas naciones económicamente desarrolladas y socialmente avanzadas. Estoy leyendo encíclica Mater et Magistra, que es, como les digo, uno de los documentos más importantes de la doctrina social cristiana. Ahora, esto de hacer que la sociedad en su conjunto reciba los beneficios plenos del desarrollo económico tiene que ver con un principio de justicia, pero tiene que ver también con estrategias que inclusive también ya se han aplicado en nuestro país. Hoy, por ejemplo, se suele hablar con embelesamiento de la época de crecimiento económico de la Argentina, en donde se verificó el proceso de inmigración, donde llegaron muchos inmigrantes de Europa para poblar el país, o para terminar de poblarlo, o para ayudar a poblarlo, y de esa manera se creó un círculo virtuoso, de alguna manera, con el trabajo de esos inmigrantes. Muchos de nosotros descendemos de esos inmigrantes. Pues bien, una de las medidas que tomaron aquellos primeros gobiernos liberales de la época fue asignarle a los inmigrantes parcelas de tierra, para que esas parcelas de tierra al principio tal vez bajo no un régimen de plena propiedad, sino un régimen de uso o permisos, etc. Pero en definitiva eso le permitió a muchas familias fundar un patrimonio, andando el tiempo y a través de las distintas generaciones. Ahí tenemos nosotros un caso de cómo es posible generar estrategias para difundir la propiedad privada al resto sin pecar contra el principio de justicia, que obviamente nos preocupa mucho, y sin generar un clima de desorden social, como sería permitir que cualquiera pueda apoderarse de lo que es de los mismos. Otro de los puntos fundamentales de la doctrina cristiana tiene que ver con el concepto del trabajo. ¿Qué entiende la doctrina cristiana respecto del trabajo? El trabajo se lo reconoce bajo tres dimensiones importantes. La primera es la dimensión de la realidad necesaria, es decir, el trabajo es una realidad necesaria, porque el hombre no puede vivir sin trabajar. Es gracias a su trabajo que puede procurarse todos los bienes que su existencia requiere. Es un esfuerzo que normalmente es penoso, cansador, por lo cual, con la naturalidad, el individuo lo rehúye, pero no puede ser evitado. Juan Pablo II afirma: si bien es verdad que el hombre se nutre con el pan del trabajo de sus manos, es también verdad perenne que él se nutre de ese pan con el sudor de su frente. De ese carácter necesario deriva el derecho de trabajar para cada persona, que tiene que ver con una realidad necesaria inserta en el mundo. Existe un divorcio entre el hombre y la naturaleza a partir de la naturaleza caída del hombre. Entonces, siempre al hombre le va a costar extraer recursos suficientes del mundo para poder hacer valer su subsistencia. Obviamente que con el avance de las nuevas tecnologías y con, digamos, este mundo que tenemos, donde cada vez es más fácil quizás obtener esos recursos, es posible que en el día de mañana los trabajos sean menos penosos, menos fatigosos que lo que eran en el pasado. Pero bueno, siempre va a existir un esfuerzo.
aunque sea no sea un esfuerzo físico, sea un esfuerzo intelectual o sea un esfuerzo creativo, pero siempre va a haber una necesidad de trabajar, porque eso está en la naturaleza del mundo y nuestra naturaleza propia del ser humano. La segunda dimensión del trabajo para la doctrina cristiana es la dimensión personal. ¿Por qué? Porque el trabajo ante todo es expresión de la personalidad del hombre que trabaja. ¿Frente a qué nos ponemos nosotros acá cuando señalamos este concepto? Frente a la concepción liberal del trabajo mercancía, como que el trabajo es una simple mercancía. El sujeto en realidad vuelca su actividad laboral, su propio ser, sus cualidades, su capacidad intelectual, moral y creadora. Es decir, en el trabajo, en la obra del hombre, está volcado el hombre mismo, toda su personalidad. De ahí se sigue que el trabajo deba realizarse en condiciones tales que le aseguren al trabajador que cuente con una buena aptitud intelectual, que mantenga la iniciativa de trabajar y que adquiera responsabilidad en ese trabajo. Porque si no logramos eso, el hombre o el trabajador se termina convirtiendo o se termina despersonalizando, se termina masificando, se termina transformando en una cosa, se termina cosificando. El carácter personal implica que el trabajador es el propietario de su trabajo y de su capacidad para hacer el trabajo u oficio. Nadie debe entonces disponer arbitrariamente de ese trabajo, como lo practican, por ejemplo, los regímenes totalitarios. Tampoco se debe separar la retribución económica del trabajo de la persona que lo realice de su dignidad propia. O sea, yo estoy pagando no una mercancía, estoy pagando una obra generada por un trabajador que tiene dignidad. No se paga solamente el producto, sino que a través de esa producción la persona tiene que mantener el nivel de vida digno, porque eso es lo que como empresario a mí me debe preocupar. Eso no está, digamos, dentro de las cláusulas de un contrato sinalagmático, como decimos en derecho, donde cada parte cubre sus propios intereses, sino que se tiene que ir más allá en el concepto del derecho del trabajo y del contrato de trabajo. En realidad, cuando una empresa, cuando un empresario toma trabajadores, no compra un bien, sino que incorpora personas a su empresa. Y al incorporar personas, incorpora dignidades y se hace responsable de las dignidades de esas personas que están incorporadas a la empresa que él fundó y que él conduce. En tercer lugar, tenemos la dimensión social del trabajo. Es decir, el trabajador no es un simple operario que conoce su oficio y satisface sus necesidades individuales. Es también un ser solidario que con su actividad contribuye al mantenimiento de otras personas, normalmente sus familiares a cargo. Es decir, es necesario que le reconozcamos al trabajador, o al trabajo, mejor dicho, la dimensión familiar del trabajo y del salario. Es decir, yo no estoy pagando un obrar concretamente, sino que estoy pagando realmente, estoy de alguna manera subvencionando como empleador la dignidad de esa persona y su dimensión social, es decir, la repercusión social. Por eso se dice que en una determinada fábrica, en un determinado emprendimiento, en realidad es un emprendimiento que le está de alguna manera ayudando a familias, no está ayudando a personas individuales, sino a familias. Incorporar familias a su empresa. El reconocimiento de la dimensión familiar del trabajo y del salario es esencial dentro de un orden de justicia, porque resulta imposible disociar a la persona de sus deberes familiares. Y esto nos lleva también a otra de las obligaciones que tiene todo empleador en materia de trabajo, que es pagar un salario justo. ¿Y qué entiende la doctrina cristiana como salario justo? Bueno, esto está contenido, por ejemplo, en la Constitución del Vaticano II, Gaudium et Spes, que dice así: el salario justo es, o mejor dicho, la remuneración del trabajo debe ser tal que permita al hombre y su
familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y del bien común. Es decir, que el salario justo básicamente está integrado por 3 elementos que tienen que estar presentes para que se pueda hablar de que el salario es justo. Primer elemento, tiene que subvenir a la satisfacción de las necesidades del trabajador. ¿Cuáles son las necesidades del trabajador? Alimentación, vivienda, indumentaria, servicios esenciales, esparcimiento. Esa es la primera función, el primer elemento que tiene que tener el salario justo. El segundo elemento es que tiene que haber siempre una parte destinada a la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Es el aporte que realiza el empleador para contribuir a los gastos en materia de previsión para su salud, por ejemplo, o para las contingencias para su vejez, cuando ya no pueda trabajar, que pueda tener una jubilación digna y justa. En ese sentido se ha dicho que el salario, la jubilación constituye el aporte previsional, constituye un salario diferido, porque es el salario que va a cobrar el trabajador cuando ya no pueda trabajar. Y el tercer elemento del salario justo, para ser justo, es la parte destinada al ahorro. Aunque muchos de ustedes no lo sepan, esto conforma parte de la justicia del salario. Si el trabajador no tiene margen para ahorrar con su trabajo, ese salario no se puede considerar justo, porque el trabajador que no puede ahorrar no tiene posibilidad de progreso. A lo sumo va a mantener su situación o su nivel alcanzado, pero no va a tener posibilidad de tener el día de mañana un capital, si es que no lo ha heredado, si es que no se ha ganado el 15, etc. Pero evidentemente esa persona que no tiene bienes propios o bienes inmuebles propios, tiene que con su trabajo poder tener su casa, por ejemplo. Tiene que poder ahorrar para eventualmente los gastos universitarios de sus hijos cuando sus hijos sean grandes. Tiene que tener capacidad de ahorro. Si eso no existe, el salario no es justo. Pasamos ahora a otro capítulo de la doctrina cristiana que tiene que ver con la economía, nada más estrictamente hablando. Hoy se habla mucho de economía porque lamentablemente estamos sumidos en Argentina en una crisis posiblemente sin precedentes en materia económica, habida cuenta los números de la pobreza, de la inflación que tenemos. Entonces la economía está hoy en boca de muchos que inclusive no somos economistas y que escuchamos permanentemente, ¿no?, conceptos de la economía, que es una ciencia y para la cual se estudia, y hay que ir a la facultad para poder hablar con cierta competencia. Bueno, dentro de la economía, la doctrina cristiana también tiene su palabra para definir que existen 2 leyes fundamentales de la economía. Digo 2 leyes porque el liberalismo prácticamente reduce toda su enseñanza o toda su doctrina a la ley de la oferta y la demanda. Y la ley de la oferta y la demanda es una de esas 2 leyes que tiene la economía, que tiene que ver con la naturaleza de las cosas, porque una cosa, en la medida en que es más necesitada o es más escasa, tiende a aumentar su valor. Eso es algo que se da y se ha verificado en la práctica y se verifica permanentemente. Cuando una cosa es escasa, aumenta su valor, y cuando una cosa es más abundante, disminuye su valor. Esa ley ha sido hecha extensiva, especialmente desde la Revolución Francesa, al precio del trabajo. Es decir, le han colocado al trabajo, o le han querido aplicar al trabajo, el concepto o la aplicación de la ley de oferta y la demanda. Pero el hombre, acabamos de decir, cuando trabaja no es una simple mercancía. El hombre no está sometido a la ley de la oferta y la demanda. Cuando se produce mucha oferta de trabajo, cuando la gente está más necesitada, entonces el valor del salario baja. Cuando vemos ese fenómeno, ahí decimos,
entonces ahí se está aplicando la ley de la oferta y la demanda. Pero eso en realidad es una mala práctica justamente de las relaciones laborales cuando se considera de manera inmoral al hombre como una mercancía o como un simple objeto. Es decir, lo malo del liberalismo no es que ponga énfasis en la ley de la oferta y la demanda, que es, vuelvo a decir, una ley fundamental de la economía, sino en querer aplicar esa ley a todo encuadramiento y que todo se subordine al mandato de esa ley, de la oferta y la demanda. Que esta ley sea una ley espontánea de la economía no significa que no se pueda hacer un ordenamiento inteligente de esa tendencia natural. Entonces, aparece una segunda ley que no se menciona habitualmente, pero que sí existe dentro de la economía, que se llama la ley de la reciprocidad de los cambios, que tiene por virtud ordenar las tendencias espontáneas del mercado al bien común. Por lo tanto, es más que una ley económica, una ley política. La ley de la reciprocidad de los cambios es la condición o el supuesto previo para que la ley de la oferta y la demanda funcione regularmente sin deformar y desequilibrar la economía de la sociedad. ¿Qué dice esta ley de la reciprocidad de los cambios? Porque la ley de la oferta y la demanda acabamos de enunciarla brevemente, todo lo entendemos. Pero ¿qué dice la ley de la reciprocidad de los cambios? Dice así: cuando después de haberse producido una cierta riqueza se realiza el intercambio, ese intercambio debe ser de tal manera que no se produzcan ni adelantos ni retrasos económicos de los diferentes sectores involucrados en el intercambio. Es decir, ninguno de los sectores involucrados en el intercambio debe adelantarse ni retrasarse en virtud del intercambio mismo. ¿Por qué decimos que esta ley es política? Porque solo a través de la vigencia de esta ley se consigue lo que nosotros consideramos justicia social. Pero también decimos que es una ley económica porque cuando no se respeta la ley de la reciprocidad de los cambios se producen gravísimas distorsiones en el aparato económico y la economía misma se va frenando hasta desembocar en la crisis de mercado, como se ha verificado en muchísimos casos. Ahora, la economía, para hablar de esto de los sectores, cuando decimos ningún sector se debe retrasar más que otro, hay 4 sectores de la economía desde el punto de vista teórico. Un sector productor de materias primas, un sector industrializador, o sea que transforma las materias primas, un sector distribuidor y un sector financiero. Esos son los 4 sectores básicos de la economía. Son 4 piezas diferentes y complementarias que conforman una unidad, siendo necesario para que el aparato económico funcione bien que las 4 piezas estén proporcionadas. Cualquier crecimiento de un sector que no sea seguido del crecimiento proporcional de los otros mediante una adecuada redistribución deforma y frena el desarrollo económico o el aparato económico. La economía es una sumatoria de actos compradores y vendedores. Siempre el acto vendedor, el que vende, produce un adelantamiento económico, porque representa la oferta, y el acto comprador representa un retraso económico porque representa la demanda. Siempre el que necesita vender está en mejores condiciones que el que necesita comprar, porque el que necesita comprar lo hace justamente porque lo requiere. El que vende aprovecha su necesidad del que compra. Entonces, en la medida en que el sector predomine los actos compradores sobre los actos vendedores, este sector necesariamente retrocede. Y en la medida en que un sector predomine los actos vendedores sobre los actos compradores, es ese el acto donde se va a adelantar el mercado. Siempre va a haber, cuando hay un predominio de los que compran sobre el predominio de los que venden, uno de los dos sectores siempre se adelanta y el otro se retrasa. Y eso es lo que genera los desequilibrios. Por ejemplo,
vamos a un caso puntual, el asalariado. El asalariado es un comprador puro, porque los trabajadores cobran sus salarios, pero no pueden fijar el precio de su trabajo. Y con ese dinero, el trabajador entra en el ciclo económico como comprador puro. Por eso el sector laboral permanentemente se va retrasando en una economía no regulada por la ley de la reciprocidad de los cambios. Eso en un extremo. En el otro extremo, el sector financiero, que vende al servicio de formar y movilizar capitales, es un servicio fundamental para la economía, nadie lo puede discutir, pero funciona como un vendedor puro y gana en todas las operaciones, sin correr prácticamente ningún riesgo. Es exactamente lo contrario. Por eso, por este motivo, el sector financiero tiende permanentemente a adelantarse económicamente respecto a los demás sectores. Y ahí es donde se produce ese desequilibrio. La economía liberal produce una alteración del equilibrio que hace que el sector asalariado se retrase siempre. El sector productor se retrasa respecto del industrializador. El industrializador se retrasa respecto al distribuidor y el distribuidor se retrasa respecto al financiero, que siempre se está adelantando. En cada ciclo económico, el aparato productivo tiende a deformarse, se hipertrofia el sector financiero y se atrofian los sectores básicos de la economía, con un retraso permanente del sector asalariado. En el ciclo económico siguiente, después de que pasa la rueda, todo el ahorro destinado a la inversión productiva no puede reinyectarse en el aparato económico achicado con un sector consumidor deprimido, porque ya no tiene capacidad de compra, su poder adquisitivo ha disminuido. Entonces, ¿qué se favorece de esa manera? La fuga de capitales. El sector financiero busca de esa manera mantener su ganancia a través de las maniobras de fuga de capitales y ya no se vierten al circuito financiero, al circuito económico. Si se quiere respetar la espontaneidad del mercado, como pretende el liberalismo, sobreviene la crisis económica. Siempre es el mismo desenlace: desocupación y recesión. O se redimensiona el aparato productivo mediante una adecuada redistribución del crecimiento global en todos los sectores para que la estructura económica vuelva a su forma original, o la fuga de capitales, como decíamos, es inevitable y caemos en ese modo en los engranajes del crédito internacional, que en cada ciclo político económico se apodera de un trozo de nuestro aparato productivo. Y de esa manera se termina desguazando el aparato económico de un país. Por eso es que las dos leyes fundamentales de la economía deben funcionar necesariamente juntas, representando la ley de la oferta y la demanda, la espontaneidad, la vitalidad, la libertad de los intercambios económicos y la reciprocidad de los cambios, la armonía de la estructura económica, la justicia social y el crecimiento sostenido de la economía libre de dependencias y condicionamientos externos. Ya en la primera clase tuvimos oportunidad de repasar algunos lamentables números que tienen que ver con el crecimiento de la pobreza en nuestro país. La verdad es que es penoso repetirlos, pero bueno, cada vez más ciudadanos estamos sumidos dentro de este flagelo y eso quiere decir que no está funcionando bien la economía de acuerdo a las leyes que considera la doctrina cristiana que deben aplicarse armónicamente para que el aparato económico sea virtuoso. No está funcionando bien, como lo ha señalado Juan Pablo II en otra de las encíclicas muy importantes que les recomiendo su lectura, Solicitudo Rei Socialis. Dice así: nos encontramos frente a un grave problema de la distribución desigual de los medios de subsistencia, destinados originariamente a todos los hombres y también de los beneficios de ellos derivantes. Y esto sucede no por responsabilidad de las poblaciones indigentes, ni mucho menos por una especie de fatalidad dependiente de las condiciones naturales o del conjunto de las circunstancias. ¿Qué nos quiere decir aquí Juan Pablo II? Que en realidad existe una forma de revertir ese círculo vicioso, que es a través de la acción fundamentalmente del Estado y de la sociedad
para lograr que funcionen estas dos leyes de la economía. La encíclica, cuando hablamos de Juan Pablo II, tenemos que rescatar el inmenso aporte que hizo el Papa Viajero a la doctrina cristiana y en particular a la definición de cuestiones muy importantes que tienen que ver con cuáles son los sistemas económicos viables, aceptables, que como cristianos podemos entender perfectamente lícitos, porque se encuadran dentro de nuestros principios. Bueno, otra de las encíclicas, donde también tengo que recomendarles muy especialmente su lectura, es la encíclica Centesimus Annus, del año 1991. En esta encíclica, Juan Pablo II nos dice y nos habla de los sistemas económicos y de cuándo un sistema económico debe ser rechazado. ¿Es justo rechazar un sistema económico cuando se asegura el predominio absoluto del capital respecto a la libre subjetividad del trabajo del hombre? Y tampoco se acepta como modelo alternativo un sistema socialista, que no es otra cosa que un capitalismo de Estado. Promueve, por el contrario, una sociedad basada en el trabajo libre en la empresa, entendida no como un mix de capital y mercancía-trabajo, sino como una empresa contenida como una comunidad de hombres, de personas, y en la participación. Este tipo de sociedad acepta el mercado, dice Juan Pablo II, como un instrumento eficaz para colocar los recursos y responder a las necesidades, pero exige que ese mercado sea controlado por las fuerzas sociales y por el Estado. El control del mercado por el Estado y las fuerzas sociales debe existir, porque de esa manera solamente se va a garantizar la satisfacción de las exigencias fundamentales de la sociedad. Cuando Juan Pablo II escribió esta encíclica, producto de una larga elaboración del magisterio, en realidad se estaba produciendo un evento político de magnitud enorme en el mundo, que fue la caída del muro de Berlín y la derrota del comunismo. Y ese evento, después de tantos años, el comunismo oprimiendo a tantos pueblos y con sus ideas absolutamente cerradas y equivocadas, posiblemente arruinando muchas poblaciones, todo ese desenlace generó la pregunta de si, ahora que había sido derrotado el socialismo, el capitalismo económico era el único modelo de organización económica. Entonces, frente a esa pregunta, y frente fundamentalmente a la enorme complejidad que tiene el concepto capitalismo, la encíclica nos ilumina con un largo párrafo que vale la pena que nosotros releamos, porque justamente nos dice en qué sentido podemos estar a favor del capitalismo y en qué sentido no podemos estar a favor del capitalismo. Dice la encíclica Centesimus Annus: si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada, primer tema que tratamos, de la consiguiente responsabilidad con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, en ese caso el capitalismo es aceptable. Aunque, dice Juan Pablo II, sería más aceptable hablar de economía de empresa, de economía de mercado o simplemente de economía libre. Ahora, si por capitalismo entendemos un sistema en el cual la libertad en el ámbito económico no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral, y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa.
Es decir, cuando la libertad no está encuadrada, la libertad económica no está encuadrada en un marco de respeto a la dignidad de la persona humana, ese capitalismo no podemos aceptar. Esta definición, si bien es bastante compleja y cuesta a veces entenderla, es muy densa, sin embargo no es ambigua, porque en definitiva nos termina llevando Juan Pablo II a la distinción entre dos géneros de capitalismo que se están dando en el mundo actual, que se han verificado, que se han dado a llamar, por ejemplo, el capitalismo anglosajón, por un lado, y el capitalismo renano, por el otro. El aceptable es el renano, el inaceptable es el capitalismo anglosajón. La primera parte del párrafo 42 describe lo que se denomina capitalismo renano. La segunda parte señala el capitalismo anglosajón, que en líneas generales coincide con el concepto muchas veces de neoliberalismo, analizado por los obispos argentinos en un documento también que les recomiendo muy importante, titulado Navega mar adentro. En otra parte de la encíclica, el pontífice destaca el esfuerzo positivo que realizan algunos países para evitar que los mecanismos de mercado sean el único punto de referencia de la vida social y tiendan a someterlos a un control público que haga valer el principio del destino común de los bienes de la tierra. Es decir, en resumen, la doctrina cristiana no está en contra del capitalismo en la medida en que se conceptúe el capitalismo como lo que acabamos de definir. Pero, como dice Juan Pablo II, quizá para ser menos ambigua la expresión tendríamos que hablar más de economía de mercado, economía de empresa o economía libre. El sistema económico, tal como se ha degradado en los últimos tiempos, ha generado muchos vicios, muchos males que vemos cotidianamente. Uno de ellos, que también la doctrina cristiana tiene una mirada sobre este fenómeno, es el fenómeno del consumismo. El consumismo es una forma de avaricia, lamentablemente un fenómeno muy extendido en el mundo, en el que las dimensiones materiales e instintivas del hombre no se subordinan a las espirituales. Por el contrario, se crean hábitos de consumo y estilos de vida objetivamente ilícitos y a menudo perjudiciales para la salud física y moral. Un ejemplo de consumismo es el de la droga. Su difusión revela una grave falla en la sociedad imbuida de una visión materialista y supone un vacío espiritual de quien pretende cubrir por una vía artificial. Al respecto, debe señalarse que, de acuerdo al catecismo de la Iglesia, constituye el consumo de drogas una falta de la fe. Advierte Juan Pablo II que no es malo el deseo de vivir mejor. Escuchen esto. No es malo el deseo de vivir mejor. Pero es equivocado el estilo de vida que se presume como mejor cuando está orientado a tener y no ser, y no hacer. Y que quiere tener más, no para ser más, sino para consumir. Entonces, ahí la existencia se conceptúa como un goce que se propone como un fin en sí mismo. Y eso lleva en definitiva al vacío de la persona. Esto está también en Centésimos Años, en el párrafo 37. Otra de las desviaciones del sistema económico tiene que ver con lo que hemos dado en llamar dictadura económica. ¿Qué es la dictadura económica? La dictadura económica es la acumulación de riquezas en pocas manos y llegan, en definitiva, a constituir una especie de dictadura. Aquellos que tienen en sus manos el dinero se apoderan también de las finanzas, del crédito, y llegan a administrar la sangre de que vive toda la economía y tienen en sus manos así como el alma de la misma, de modo que nadie puede ni aún respirar contra su voluntad. Palabras también de la Centésimos Años. Perdón, esto es del 40º año, esto es mucho anterior. Esta acumulación de poder y recursos es el fruto natural de permitir y hasta promover la libertad ilimitada del mercado. Es decir, cuando le damos al mercado
cancha libre para desarrollarse sin ninguna cortapisa, sin ningún control, se genera este fenómeno, la acumulación de riquezas. Y esto conduce a luchar por la hegemonía económica y luego para lograr el poder político. Lejos de haberse logrado un mercado libre, la libre concurrencia se ha destruido a sí misma y se ha obtenido una dictadura económica. En el plano internacional y sin perjuicio de la pugna entre los diferentes estados, Pío XI denunció el imperialismo internacional del dinero, para el cual donde el bien, allí la patria. Esto está, vuelvo a decir, en la encíclica Quadragésimo Anno de Pío XI. Una de las consecuencias de este fenómeno que se da a través de el desborde, digamos, de la fuerza ilimitada del mercado y del imperialismo internacional del dinero, es el fenómeno de la deuda externa. La deuda externa que agobia a los países en desarrollo. Es justo que las deudas se paguen. Es decir, las deudas se tienen que pagar, pero no es lícito exigir su pago en condiciones que llevan a poblaciones enteras al hambre y a la desesperación. Es preciso encontrar modalidades de reducción, dilación o extinción de las deudas que garanticen por lo menos a los pueblos el derecho a la subsistencia. No tiene que estar comprometido el derecho a la subsistencia de los pueblos por el pago de la deuda externa. Volvemos al punto prácticamente central de lo que es la observación de nuestra realidad con el fenómeno de la pobreza, y sobre esto voy a ampliar un poco el concepto que tenemos y que está presente en la doctrina cristiana, porque la Sagrada Escritura nos advierte de que siempre ha habido pobres y va a haber pobres, pero la situación actual del mundo, donde la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza, es una situación que no tiene antecedentes y es el fruto de esto que acabamos de recorrer, un orden económico injusto, promovido por concepciones ideológicas perversas. Son muchos millones los que carecen de esperanza, debido al hecho de que en muchos lugares de la tierra su situación se ha agravado sensiblemente. Una de las mayores injusticias del mundo contemporáneo consiste en que son relativamente pocos los que poseen mucho y son muchos los que no poseen casi nada. Es la injusticia de la mala distribución de los bienes y de los servicios originalmente a todos. ¿Quién que defienda los conceptos de liberalismo irrestricto que ha regido prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial en todos los países de la Tierra, puede decir que el panorama que tenemos actualmente, donde hay tantos pobres y tan poquitos ricos, multimillonarios, megamillonarios, ¿quién puede decir que es un sistema o que es un fruto justo de todo eso? Nadie en sus cabales. Ese sistema se ha probado y evidentemente nos ha llegado a esta situación. La respuesta cristiana a este grave problema debe estar fundada en uno de los principios que nosotros ya dijimos es rector del orden social, que es el principio de la solidaridad, porque los bienes de la creación no están destinados solamente a sus propietarios, sino que están destinados a todos. Esto no significa que cada pueblo lo pueda reconocer por medio del derecho a la apropiación individual de los bienes para que no sean poseídos indiscriminadamente, pero el derecho de propiedad, vuelvo a insistir, no debe ser absoluto, siempre tiene que estar subordinado al destino universal de los bienes. La solidaridad nos ayuda a ver al otro, que puede ser la persona, al pueblo o a la nación, como un semejante, para hacerlo partícipe, como nosotros, del banquete de la vida al que todos los hombres somos igualmente invitados por Dios. Y esto nos lleva al tema final de mi exposición, que tiene que ver con la pregunta de entonces cómo se hace para que de este sistema tan perverso, que ha generado tantas
desviaciones y tantas injusticias y tantas calamidades, podamos llegar a la composición de un orden y de una armonía. ¿Cómo se tiene que hacer para lograr esa redistribución de la riqueza que sea virtuosa, que sea acorde con los principios y que no esté reñida con el concepto de justicia? La solución del problema de la pobreza depende de una mejor distribución de la riqueza dentro de cada país. Escuchen lo que dice Pío XI en Quadragésimo Anno. Es necesario que las riquezas que se van aumentando constantemente merced al desarrollo económico-social se distribuyan entre cada una de las personas y clases de hombres, de modo que quede a salvo esa común utilidad de todos, tan alabada por León XIII, o, con otras palabras, que se conserve inmune el bien común de toda la sociedad. Es decir, debe existir algún mecanismo de redistribución de la riqueza, y esto por supuesto ya es materia opinable, que por supuesto son estrategias y ideas que se están generando y que por supuesto pueden, como son metodologías, pueden ser susceptibles de críticas, de mejoramiento, de perfeccionamiento o de vías alternativas. Pero una de las ideas es que esta redistribución la debe regular el Estado, que puede utilizar muchos instrumentos para esto. Por ejemplo, la política impositiva. Existe y se ha probado en países como Estados Unidos la idea de la renta negativa. ¿Qué es la renta negativa? Es el impuesto que todos ciudadanos pagan por los bienes que tienen, por las actividades que realizan, pero que va en proporción de los ingresos de la persona. Cuando los ingresos de la persona no llegan a un mínimo que le garantice de alguna manera la dignidad, en vez de esa persona tener que pagar un impuesto, cobra una especie de remesa proporcional a su situación de pobreza. Más alta va a ser cuanto más infortunada sea la vida de esta persona. Esa es una estrategia. También la seguridad social. La seguridad social no es otra cosa que una forma de redistribuir, porque de alguna manera hay una solidaridad entre todos los aportantes a una determinada caja previsional, porque todos van a terminar siendo jubilados, más allá de que existan mecanismos de cómputo por los años de servicio que hayan realizado. Pero hay solidaridad también aquí. Hace algunos años también se está ensayando en varios países distintas variantes del denominado ingreso ciudadano. Este es un sistema que tiende a garantizar a todos los ciudadanos una suma mínima de dinero disponible mensualmente. Es decir, no estoy hablando de un dinero, digamos, superior al que se requiere para cubrir las necesidades básicas, sino un dinero suficiente justamente para lograr ese cometido. Por supuesto, esto son experiencias que recién se están ensayando. Hay muchos teóricos que han desarrollado sistemas que se han aplicado de manera parcial en algunos lugares, en algunos puntos, y ha demostrado resultados asombrosos. ¿Resultados asombrosos en qué medida? En qué medida que primero han derrotado un gran mito que existe sobre el tema del ingreso básico universal o del ingreso ciudadano, que es que cuando se le dé a cada ciudadano, por el solo hecho de ser ciudadano, un monto de dinero fijo, ese ciudadano va a utilizar ese monto para el alcohol, las drogas o, actividades no productivas, como quien dice. Bueno, ese mito ha sido derribado por las experiencias que se han verificado, que vuelvo a decir, siempre se han probado en comunidades muy concretas y puntuales, porque se ha demostrado que la inmensa mayoría de las personas que reciben un ingreso universal aplican ese dinero generalmente a la educación de sus hijos, a poner un pequeño establecimiento, a buscar la manera de emprender y de progresar. Se vio acá, por ejemplo, cuando se implementó durante la pandemia el llamado IFE, más allá de las tremendas irregularidades y cosas criticables que podemos
da tener respecto del ingreso familiar de emergencia, creo que se llamaba, de la pandemia, se demostró, sin embargo, que muchísimas personas que recibían ese IFE lo aplicaban a lo mejor para poner un pequeño negocio, comprar una mercadería e iniciar un nuevo emprendimiento. Es decir, no había en general una actitud destructiva. Las personas en general no quieren estar todo el día en la cama. No, las personas, digamos, en líneas generales, la persona no es una persona perezosa, obviamente los hay, por supuesto, pero en la inmensa mayoría todos queremos progresar, todos queremos estar un poquito mejor, todos queremos darle a nuestros hijos un mejor futuro, un mejor ejemplo. Es decir, eso está en cada uno de nosotros. Entonces, el ingreso ciudadano ha demostrado en la aplicación que se ha dado que no es un aliciente para la vagancia, ni para el alcohol, ni para las drogas, sino que genera efectos positivos. Por supuesto, falta mucha elaboración teórica, faltan experiencias de más largo alcance, pero son ideas que hay que empezar a ver porque eventualmente pueden llegar a ser muy útiles y fundamentalmente no está reñido ese mecanismo con los principios de la doctrina cristiana. Nadie que adhiera a los principios de la doctrina cristiana podría estar en contra de que se asigne un ingreso básico universal a todas las personas. ¿Por qué? Porque va en sintonía con los principios que nosotros hemos determinado. El promotor de la idea esta se llama James Smith, fue Premio Nobel de Economía y es una de las tantas formas de respuesta a la exclusión social y al drama del desempleo. Para finalizar, les voy a leer una referencia de nuestro catecismo, porque mientras no se logre una redistribución general de los bienes, el cristiano no puede permanecer indiferente o inactivo frente al escándalo de la pobreza. El catecismo nos recuerda una epístola de Santiago. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo suficiente para el cuerpo, ¿de qué sirve? Muchas gracias.